¿ok? Y vamos a empezar, a no ser de que alguien tenga alguna pregunta o comentario de las dos clases anteriores. Si la tienen, la pueden hacer ahora. No. Bueno. Entonces vamos a empezar. Bueno, hoy, bueno, si se acuerdan, la clase pasada vimos los principios fundamentales de las leyes de Mendel y hablamos de dos métodos que se utilizan para predecir el resultado de cruces, ¿cierto? Hablábamos del método de la línea bifurcada y hablábamos del método del cuadrado de Punnett. Y les había dicho que existía un tercer método que estaba basado en probabilidades. Hay un grupo de WhatsApp, María Ignacia pregunta, sí, hay un grupo de WhatsApp que lo coordina Sofía Cancino, que es una de las ayudantes del curso, así que le pueden preguntar a ella o le puedes preguntar a ella que te agregue, María Ignacia. Ok, ¿Ok? gracias. Tus compañeros deben tener su número telefónico. Ah, ahí está, ya. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de lo que son los principios de probabilidades. Probablemente, no sé si ya lo vieron o lo van a ver en el curso de estadística, pero sirve como un repaso para los que ya lo vieron y para los que no, va a ser fundamental eh, para poder entender un poquitico mejor cómo trabajamos en genética mendeliana, ¿cierto? Así que, por favor, ¿quién es? Ian Lester. Ese nombre no lo conocía. Bueno. Entonces vamos a empezar hablando un poquitico de qué es lo que es la probabilidad y vamos a ir complejizándolo un poquitico y al final, cuando hayamos descrito un par de leyes de probabilidades, vamos a aplicarlo a los problemas de genética. ¿Ok? Entonces, la probabilidad como tal de un evento, ¿cierto? Yo me imagino que ustedes de alguna u otra forma lo han vivido. Se describe formalmente como la frecuencia de un evento en el espacio de muestra, ¿cierto? En términos más sencillos, si ustedes toman una moneda, ¿cierto? La probabilidad de obtener una cara es de un medio del 50% y de obtener sello es un medio del 50%, ¿cierto? Entonces tiene que ver con la frecuencia de ese evento en el espacio de la muestra. Para un cruce de dos individuos heterocigotos, ¿cierto? G mayúscula y G minúscula, si asumimos que así vamos a representar el gen, según las leyes de Mendel, ¿cierto? La probabilidad de que de ese cruce los hijos sean homocigotos dominantes va a ser de 1/4, de que sean heterocigotos es de 1/2 y de que sean homocigotos recesivos es de 1/4, ¿ya? Y eso lo habíamos visto fácilmente haciendo un cuadrado de Punnett. Vamos a hablar también, aquí hay dos tipos de categorías de eventos que es importante tener en cuenta. Uno es los eventos dependientes y son estos los que son afectados por otro evento. Ya eso se llaman eventos dependientes y el ejemplo más sencillo de este tipo de eventos es, imagínense que yo tengo un saco, ¿cierto? Este rombo aquí representa un saco en el cual yo tengo pelotas de dos colores, azules y rojas. Y si yo conozco a priori cuántas pelotas hay en total y de qué color son, ¿cierto? Yo podría calcular acá cuál es la probabilidad de sacar una pelota roja de ese saco, ¿no? ¿Cuál sería? Ahí rápidamente. Alguien que me ayude. Oscar dice 3 de 5, ¿cierto? Hay 3 pelotas rojas, si hay 5 pelotas en total, la probabilidad de yo sacar una pelota roja es 3/5, ¿cierto? Y si yo saco una pelota roja, ¿cierto? Y la dejo fuera del saco, ¿cuál sería la probabilidad de sacar una segunda pelota roja? Si solamente me quedan 4 pelotas, 2 de 4, ¿cierto? Entonces miren que acá la probabilidad del segundo evento es afectada, ¿cierto? Por el evento que pasó anteriormente, por el primer evento.
Entonces esto se conoce como un evento dependiente. ¿Ya? Si yo saco la pelota roja, ¿cierto? La miro y la vuelvo a meter al saco, ¿cuál sería la probabilidad de sacar una segunda pelota roja? Si en este caso yo la vuelvo a volver a meter al saco. Vuelve a ser de 3/5, ¿no? Entonces miren que aquí hay una propiedad también adicional, y es que yo tengo un evento dependiente, pero yo reemplazo la probabilidad no cambia, ¿cierto? Entonces aquí llegamos a otro concepto que se llama el reemplazamiento, y eso quiere decir que si yo tengo un reemplazamiento entre eventos, ¿cierto? La probabilidad entre eventos no cambia, y en ese caso yo los considero como eventos independientes, ¿cierto? Si la probabilidad no cambia entre eventos, yo lo defino como eventos independientes. Pero si no hay reemplazamiento entre eventos, la probabilidad de eventos sí cambia, ¿cierto? Y entonces hablamos de eventos dependientes. ¿Ya? En eso vamos a hablar también, a introducir otro concepto que es la probabilidad condicional, ¿cierto? Imagínense que B es un evento condicional a A, ¿cierto? Yo eso lo defino matemáticamente con esta expresión que está acá. P, entre paréntesis, A y B, y esa, ¿cierto? Se lee como la probabilidad de A dado B. Un ejemplo de probabilidad condicional, ¿cierto? Yo no me interesa mucho que nos quedemos en la fórmula matemática, eso probablemente lo van a ver en otro curso, pero la aplicación directa es, imagínense en este caso, a los que les gustan las cartas, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de sacar 2 reyes en un juego de póker? ¿Ya? En otras palabras, ¿cierto? Si yo saco un rey, ¿cuál es la probabilidad? Habiendo sacado un rey, ¿cuál es la probabilidad de sacar un segundo rey? ¿Alguien sabe cuál es esa probabilidad o cómo se calcula? No hay ningún jugador de póker acá. Yo no juego. ¿Cuántas cartas tiene un naipe? Son 54, me parece, ¿cierto? Y hay 4 reyes. Entonces la probabilidad de sacar un rey, si tengo todo el naipe, serían de 4/54, ¿cierto? Y si yo ya tengo un rey en la mano, la probabilidad de sacar un segundo rey sería 3/53, ¿cierto? Ahí tienen. Sería la probabilidad de sacar 2 reyes, sería 4/52 por 3, 4/54 por 3/53, y son 54 cartas. Y de 4 reyes la podríamos calcular también, ¿cierto? Serían 4/54 por 3/53 por 2/52, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí eso habla de probabilidad condicional, ¿cierto? La probabilidad de que ocurran 2 cosas. Otra regla se conoce como la regla multiplicativa, y es que si yo tengo eventos que son independientes, la probabilidad de que ocurran al mismo tiempo es la probabilidad de un evento multiplicada por la probabilidad del otro evento. ¿Ya? El ejemplo aquí más fácil sería también con cartas, es cuál es la probabilidad de que tener un as de corazones en un naipe. ¿Ya? Entonces podemos calcular la probabilidad de que sea un as, ¿cierto? Hay 4 ases en el naipe. Bueno, yo es 52 cartas. Al parecer no eran 54, sino 52, pero bueno, no importa. La probabilidad de que sea un as es 4/52, ¿cierto? Y la probabilidad de que sea corazones, hay 4 pintas, entonces sería un cuarto, ¿cierto? Entonces la probabilidad de que yo obtenga el as de corazones sería la probabilidad de que sea un as multiplicado por la probabilidad de corazones, 4/52 por un cuarto igual a un 52. ¿Ya? Entonces recuerden que yo puedo multiplicar probabilidades si los eventos entre sí son independientes. ¿Ya? Ya hablamos de qué es lo que son eventos independientes, ¿cierto? Son independientes si el resultado de un evento no es afectado por el resultado de otro.
Y está la otra regla que es importante tener en cuenta, que se conoce como la regla aditiva. ¿Ya? La regla aditiva dice que si dos eventos son independientes, la probabilidad de que ocurra al menos uno de ellos se denota como P, A o B, ¿cierto? Es la suma de la probabilidad de un evento, ¿ya? Más la probabilidad condicional de la otra, ¿cierto? El ejemplo acá sería la probabilidad de sacar un as o un corazón, ¿ya? Perdón, aquí sería la probabilidad de un evento más la probabilidad del otro evento menos la probabilidad de los dos eventos al mismo tiempo. La probabilidad de sacar un as o un corazón, ¿cierto? Sería la probabilidad de que sea as 4/52 o corazón un cuarto. Y la probabilidad de yo obtener un as o un corazón sería 4/52 más un cuarto menos este valor acá, que sería la probabilidad de que sea un as de corazón, ¿cierto? Igual 16/52. ¿Ya? Hay un tipo específico de eventos que se conocen como eventos mutuamente excluyentes, si es imposible que ocurran al mismo tiempo, ¿ya? Es decir, la probabilidad de que ocurran A y B es igual a 0. ¿Ya? En cartas, por ejemplo, sería como obtener un rey o un as, ¿cierto? Yo no puedo obtener una carta que sea rey y as al mismo tiempo. La probabilidad de que eso ocurra es 0. Cuando yo tengo eventos mutuamente excluyentes, la regla aditiva se reduce simplemente a la suma de las dos probabilidades, ¿ya? Es decir, si la probabilidad de A y B es 0, la regla aditiva se reduce a la probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿ya? Básicamente lo que yo quiero que se acuerden es que la regla multiplicativa quiere decir que yo puedo calcular la probabilidad de que dos eventos ocurran al mismo tiempo multiplicando la probabilidad de un evento por la la probabilidad del otro, y para calcular que ocurra un evento u otro evento distinto se utiliza la regla aditiva y en ese caso se suman las probabilidades, ¿ya? Aquí un ejemplo de la regla aditiva, ¿cierto? Es, por ejemplo, la probabilidad de sacar un as o una K, ¿cierto? La probabilidad de un as es 4/52, la probabilidad de una K es 4/52, la probabilidad de yo obtener un as o una K es igual a 8/52, ¿ya? Si hay algo que no entienden, por favor me interrumpen. Entonces, eso en cuanto a las dos reglas aditivas y multiplicativas, ¿ya? Ahora, otro elemento importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos de probabilidades es lo que se conocen como las combinaciones y las permutaciones, ¿ya? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, les voy a poner un par de ejemplos a ver si se inspiran, ¿no? Imagínense que ustedes tienen una ensalada de frutas, ¿cierto? Y en esa ensalada de frutas tienen bananos, manzanas, ustedes les dicen plátanos, ¿no? Plátanos, manzanas, peras, frutilla, ¿cierto? Y ustedes le dan los ingredientes a un colega para que repita la ensalada y no importa el orden en que le dé los ingredientes, ¿cierto? Si pone todos los ingredientes va a repetir la misma ensalada de fruta, ¿cierto? Pero si ustedes, por ejemplo, tienen una alarma en sus casas y tienen un código para desactivar la alarma, que es 3456, ¿cierto? Son 4 dígitos. Si ustedes le dan el orden que no es a la persona para que vaya y desactive o active la alarma de su casa, no va a poder hacerlo, ¿cierto? Entonces miren que hay en uno de los dos ejemplos en donde el orden importa y en el otro en donde el orden no importa, ¿cierto? Entonces en matemáticas, cuando el orden de un montón de elementos no importa, se llama combinación. Y cuando el orden sí importa, se llama permutación, ¿ya? En otras palabras, una permutación es una combinación de elementos que está ordenada. Las permutaciones pueden ser con repeticiones o sin repeticiones.
Ya, con repetición, ¿cierto? Hablamos de que el número de posibilidades no disminuye en cada evento, ¿cierto? Por ejemplo, el candado, ¿cierto? Ustedes conocen este tipo de candados. El número de posibilidades no disminuye, ¿cierto? Y sin repetición es, por ejemplo, el orden de llegada en una carrera. La gente que apuesta en carreras en donde el orden de llegada sí importa, ¿cierto? Si una persona llega de primera, si Usain Bolt está ahí y llega de primera, esa misma persona no puede llegar de segunda a la misma vez, ¿ya? Entonces, decimos que es sin repetición. Cuando hablamos de permutaciones, ¿cierto? Es fácil calcularlas, ¿no? Si ustedes imagínense que tenemos este candado, que cada una de estas circunferencias tiene los dígitos del 0 al 9, ¿cuántas combinaciones? Y hay tres circunferencias de estas, ¿cuántas combinaciones posibles tiene ese candado? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuántas combinaciones hay en este candado que tiene 3 dígitos, ¿cierto? Y en cada una de estas circunferencias hay números del 0 al 9. ¿Cuántas combinaciones posibles hay? O en este caso, ¿cuántas permutaciones? ¿Ya? 27 o no? ¿No? 27. Sería fácil entonces abrir ese candado, ¿no? Si yo solamente tengo que combinar 17 números distintos, 27 números distintos y uno de esos va a ser el correcto, lo abro al tiro, ¿no? Podríamos utilizar las reglas que ya hemos aprendido, ¿no? Hay 10 dígitos, 10 posibilidades en la primera, 10 en la segunda y 10 en la tercera. ¿Cierto? 10 y 10 me darían 100 y 10 me darían 1000, ¿cierto? Ahí Oscar dice 1000, perdón. Entonces, ese candado tiene 1000 combinaciones posibles, ¿cierto? 10 por 10 por 10. Entonces, hablamos de permutaciones con repetición, lo podemos calcular con esta formulita que es n elevado a r, donde n es el número de cosas por elegir y eliges r de ellas. ¿Ya? Sin repetición, podemos hablar también de cuántos órdenes de llegada, por ejemplo, son posibles en esta carrera, ¿cierto? Hay 9 filas, la última no se alcanza a ver, pero hay 9 líneas, ¿cierto? Y podríamos decir que la probabilidad, ¿cierto? Hay 8 posibilidades de que lleguen uno de primero, ¿cierto? Y como hay uno que ya llegó de primero, hay 7 posibilidades de que llegue uno de segundo, 6 de tercero, 5 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, si yo tengo, perdón, aquí hay 8 carriles, tengo 40.320 formas distintas o órdenes de llegada posibles, ¿cierto? Pero si sabemos que corre Usain Bolt, que va a llegar de primero, ya sabemos que va a llegar de primero, entonces miren que el número de posibilidades disminuye bastante, ¿cierto? Si solamente consideramos del segundo para adelante. Estas son formas de calcular este tipo de cosas, ¿ya? Y miren que la forma de calcularlo es un poquito distinto, ¿cierto? Vamos, cuando sí importa el orden, va disminuyendo el número de veces o el número de posibilidades a medida que van ocurriendo los eventos. Podemos calcular cosas también interesantes. Por ejemplo, cuántos órdenes de llegada son posibles de solo los 3 primeros lugares, ¿cierto? Ahí está 8 por 7 por 6, ¿cierto? Y si corre Usain Bolt. De forma general, las permutaciones las podemos calcular de esta forma, ¿cierto? N factorial dividido por n menos r factorial, donde n es el número de cosas por elegir y eliges r de ellas, ¿ya? Entonces, todo esto que acabamos de hacer se puede, de cierta forma, simplificar utilizando esta formulita. Y con las combinaciones, ya habíamos dicho que el orden no importa, ¿cierto? Pueden haber con y sin repetición.
con repetición son difíciles de explicar y no son muy útiles. No he encontrado un ejemplo que sirva y nos vamos a enfocar en las de sin repetición, que el ejemplo clásico es la lotería. ¿Ya? Si ustedes tienen, por ejemplo, este Kino, es una cartita que tiene 25 números y si no estoy mal hay que escoger 14 números para no ganarse el Kino, ¿cierto? Entonces no importa el orden, es simplemente que hay que aceptar 14 números y aquí nos podríamos divertir en tratar de calcular cuál es la probabilidad de ganarse el Kino. No sé si alguno de ustedes apuesta o compra el Kino de vez en cuando o si tiene familiares que lo hacen, pero no se puede calcular relativamente fácil, ¿cierto? Primero podemos calcular el número de permutaciones, donde el orden importa, que es lo más fácil, y aquí podemos utilizar esta formulita, n factorial dividido n menos r factorial, ¿cierto? Eso da un número muy, muy grande, 3.8 a la 17, que si ustedes tienen calculadoras científicas lo pueden hacer. Pero en este caso el orden no importa, ¿cierto? Entonces, este valor lo podemos ajustar por el número de formas en que se puede llegar a esa combinación de 14 números, ¿cierto? Y eso lo hacemos utilizando esta otra parte de la ecuación, que es 1 sobre r factorial, ¿cierto? Profe, ¿Sí? ¿podría repetir qué era N y R? N es el número de cosas para elegir y R es el número de cosas que yo elijo a partir de ellas, ¿ya? Entonces, en este caso, n sería 25 y yo tengo que aceptar 14. Ya, r sería 14. Entonces, miren, si uno compra el Kino, la probabilidad de ganárselo es más o menos de 1 en 4,5 millones. ¿Ya? Para que lo vuelvan a pensar cuando vayan a comprar el Kino. Entonces, esos son básicamente los conceptos que vamos a utilizar en genética de lo que son probabilidades. ¿Ya? Ahora vamos a tratar de aterrizarlos un poquito mejor a lo que es ejemplos en genética. ¿Ya? Entonces, acuérdense que habíamos dicho que durante la meiosis, según lo que había propuesto Mendel, ¿cierto? Hay segregación independiente de los alelos de un gen, ¿cierto? Es decir, en los gametos, por ejemplo, del macho, si es heterocigoto, la probabilidad de que segregue o que este papá dé a su hijo el alelo A mayúscula es de 1/2 y el A minúscula es de 1/2, porque hay dos alelos y se segregan de forma independiente. ¿Ya? Y lo mismo ocurre en los gametos femeninos, ¿cierto? Entonces yo aquí puedo utilizar mis propiedades de probabilidad, ¿cierto? Y la probabilidad de que se junte este alelo con este alelo va a ser igual a la multiplicación de estas probabilidades, ¿cierto? Si esta era 1/2 y esta era 1/2, la probabilidad de que sea A mayúscula y A mayúsculo va a ser 1/2 por 1/2 igual a 1/4, ¿cierto? La probabilidad de que sea A mayúscula de la mamá y A minúscula del papá va a ser 1/4, 1/2 por 1/2. A minúscula de la mamá y A mayúscula del papá va a ser 1/4 y así sucesivamente. Y como en este caso el orden no importa, ¿cierto? A nosotros nos da lo mismo si es A mayúscula minúscula o A minúscula minúscula, estos dos son equivalentes y por lo tanto yo puedo sumar las probabilidades. Entonces, la probabilidad de que sea heterocigoto va a ser 1/2. ¿Ya? Y aquí tienen entonces el resultado utilizando simplemente probabilidades. Y esto lo podemos utilizar para situaciones más complejas. Entonces aquí tienen un ejemplo. Considere un cruce entre dos individuos heterocigotos en donde estamos teniendo en cuenta 4 genes independientes, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué proporción de la progenie será homocigota recesiva para todos los genes? Ustedes podrían hacer un cuadrado de Punnett que tendría ¿cuántas casillas? Yo tengo 4 genes independientes, ¿cierto? Cada individuo va a tener 16 combinaciones posibles de alelos.
Entonces tendría una casilla que tiene 16 filas por 16 columnas, es decir, 256 casillas, lo cual no sería muy práctico, ¿no? También podríamos hacerlo por la línea bifurcada, pero va a ser tedioso. Lo que podemos hacer es utilizar los principios de probabilidad, ¿cierto? Entonces ya sabemos por este cuadrito, ¿cierto? Aquí la pregunta es, ¿qué proporción de la progenie será homocigota recesiva para todos los genes, ¿cierto? Ya sabemos por este cuadrito que la probabilidad, ¿cierto? Si yo tengo un cruce de heterocigotos para un solo gen, aquí están los dos heterocigotos, la probabilidad de que yo obtenga hijos para ese gen que sean homocigotos recesivos es de 1/4, ¿cierto? Si la pregunta nos dice que esos genes son independientes, ¿cómo podría yo calcular la probabilidad de que todos sean recesivos? ¿Qué propiedad de probabilidades podemos aplicar? Es decir, que el primer gen sea recesivo, homocigoto recesivo, el segundo homocigoto recesivo y el tercero homocigoto recesivo y el cuarto homocigoto recesivo. ¿Mm? Ese último que vimos de combinaciones, ¿o no? En donde se le restaba R. ¿Y cuántos serían? Dijimos ya que la probabilidad de que para un gen el hijo sea homocigoto recesivo es de 1/4, ¿cierto? Y si todos los genes son, los individuos son heterocigotos para todos los genes, la probabilidad de que sea homocigoto recesivo para el segundo ser va a ser de... ¿Sería igual que el primer gen o no? ¿1/8 para el segundo? ¿O para todo? ¿Ese 1/8 es qué, Oscar? Para el segundo. Bueno, si es igual a la del primero, sería 1/4 también. Pero si hablamos de que sea homocigoto recesivo para el primero y el segundo, ahí sería 1/4 y 1/4. 1/4 por 1/4. Sería 1/16, ¿no? Y que sea homocigoto recesivo para el primero, el segundo y el tercero, sería 1/4 por 1/4 por 1/4. Y que sea recesivo para todos, sería 1/4 por 1/4 por 1/4. ¿Ya? 1/4 por 1/4 por 1/4 por 1/4 sería que todos sean recesivos, es decir, 0.004, ¿cierto? Entonces miren que esto es muchísimo más fácil y rápido para responder una pregunta de un caso complejo en vez de tener que hacer todo el cuadrado de Punnett o la línea bifurcada, ¿cierto? Lo único que hay que tener en cuenta es poder saber calcular cuál es la probabilidad en cada uno de los casos particulares, ¿cierto? En este caso, un cruce heterocigoto, la probabilidad de que los higos sean homocigotos dominantes es de 1/4, heterocigotos es de 1/2 y homocigotos recesivos es de 1/4, ¿cierto? Esto va a cambiar, obviamente, si por ejemplo esto fuese un cruce entre un heterocigoto y un homocigoto recesivo, ¿cierto? Las probabilidades cambian, pero eso ustedes lo pueden calcular muy fácil. Aquí tienen otra pregunta, ¿cierto? El mismo ejemplo, ¿cierto? Los mismos 4 genes independientes, todos heterocigotos. ¿Qué proporción de la progenie será homocigota para los 4 genes? ¿Mm? ¿Cuál sería esa? La anterior por 2, ¿o no?
La anterior por 2. 0,004, porque el 1,32. 0,00 ¿Por qué? Porque es medio por un medio por un medio por un medio, como está diciendo. Ah, ¿Y por qué un medio? porque hay dos, o sea, como van a haber dos que van a tener, que van a ser homocigotos. A mayúscula y A mayúscula y A minúscula y A minúscula. Claro, ¿cierto? La probabilidad de que sea homocigoto dominante es de 1/4 y la probabilidad de que sea homocigoto recesivo es de 1/4. Es decir, la probabilidad de que sea homocigoto recesivo o dominante es 1/4 más 1/4, ¿cierto? Esos 2/4 igual a 1/2. Entonces, la probabilidad de que sea homocigoto para todos los 4 genes es 1/2, que sea homocigoto para el primer gen, por 1/2, que sea homocigoto para el segundo gen, por 1/2 para el tercer gen, por 1/2 para el tercero y para el cuarto, ¿cierto? Entonces, igual a 1/2 por 1/2 por 1/2 por 1/2, igual a 0,0625. ¿Ya? Entonces, miren que todas estas preguntas se resuelven bastante fácil utilizando probabilidades, incluso en condiciones que son complejas, como teniendo 4 genes al tiempo. Esto se utiliza mucho también en asesoría. Muchas gracias, Matías. ¿Y quién fue la otra persona que participó? No alcancé a ver el nombre. Cuando habló. Bueno, muchas gracias. A ti también. Se utiliza mucho en asesoría genética, ¿cierto? Aquí tienen un caso, estamos viendo un pedigrí, como habíamos visto en la clase pasada. Esto es una pareja, ¿cierto? Que tuvo 1, 2, 3, 4, 5 hijos varones, ¿cierto? Y de esos 5 hijos varones hay 2 que tienen este rasgo, en este caso son albinos, ¿ya? El albinismo es una condición que es de carácter recesiva, ¿cierto? Es un gen mendeliano, se comporta como un gen mendeliano de condición recesiva, es decir, que para que una persona manifieste el albinismo tiene que ser las 2 copias recesivas de este gen, ¿ya? Y tenemos uno de los hijos, este R, que se casa con una persona albina, ¿cierto? Y quieren saber cuál es la probabilidad de que sus hijos sean albinos, ¿cierto? Entonces uno podría calcular esto. Y lo podemos tratar de resolver. Ya, no sé si alguien me quiere ayudar. ¿Cómo lo podríamos hacer? Yo me imagino que el R debería ser como heterocigoto para el albinismo y el S homocigoto recesivo. Ángela, muchas gracias. Efectivamente, Ángela, sabemos que ese es homocigoto recesivo porque tiene la enfermedad, ¿cierto? O la condición, en realidad no es una enfermedad, es una condición. Y R no sabemos, ¿cierto? R tiene hermanos que tienen albinismo, pero los papás, ninguno de los dos, ¿cierto? Entonces los papás, la pregunta que nos podemos hacer es cómo tienen que ser los papás para que tengan hijos que son albinos. ¿Cuál tiene que ser el genotipo de los papás? Heterocigoto. Ambos tienen que ser heterocigotos, ¿cierto? Porque si alguno es homocigoto para el gen normal, ninguno de sus hijos podría ser albino, ¿cierto? Entonces ya sabemos que los 2 papás tienen que ser heterocigotos. Y entonces si los papás son heterocigotos, ¿cierto? R podría ser homocigoto normal, heterocigoto u homocigoto recesivo, ¿cierto? Si es normal, es decir, homocigoto dominante, ¿sus hijos podrían ser albinos? No.
Cierto que no, porque todos serían heterocigotos. La mamá ya sabemos que es homocigota recesivo. Entonces tendría que ser, para que los hijos sean albinos, R tiene que ser heterocigoto. ¿Cuál sería la probabilidad de que R sea heterocigoto? Si ambos papás son heterocigotos. ¿Un medio? Un medio, ¿cierto? Entonces ya sabemos que R, para que un hijo sea albino, tiene que ser que el papá sea heterocigoto con una probabilidad de un medio, y si es heterocigoto, la probabilidad de que tenga un hijo albino es, ¿cierto? Si él es heterocigoto y se cruza con un individuo homocigoto recesivo, ¿qué proporción de hijos serían homocigotos recesivos? ¿Un medio? Un medio, ¿cierto? Si yo tengo D mayúscula, D minúscula, que lo cruzo, por ejemplo, con D minúscula, ¿cierto? Todos los alelos de este padre van a ser D minúscula, y este va a producir la mitad de mayúscula y la otra mitad de minúscula. Entonces, por lo tanto, la mitad de los hijos van a ser heterocigotos y la otra mitad van a ser homocigotos recesivos. Entonces, el riesgo o la probabilidad de que los hijos sean albinos de esta pareja va a ser un medio de que el papá sea heterocigoto por un medio de que este hijo herede el gen recesivo. Es decir, el 25% de los hijos, la probabilidad de que sea albino sería el 25%. ¿Ya? Entonces, en las segregaciones mendelianas, ¿cierto? Este tipo de cosas así se hacen así porque es un poquito más complicado, porque los hijos generalmente el número de hijos es pequeño, pero cada nacimiento es independiente de otro, ¿cierto? Es decir, cada nacimiento es como tirar los dados una vez. Y uno puede, por ejemplo, entonces utilizar las leyes de probabilidades para calcular, ¿cierto? La probabilidad de que hijos estén o no afectados, ¿cierto? Imagínense, aquí tengo un ejemplo donde tengo dos padres heterocigotos, quieren tener 4 hijos, y asumiendo que esto es un rasgo que es deleterio y recesivo, ¿cierto? ¿Cuántos hijos serían afectados? Si quieren tener 4 hijos, yo podría hacer los cálculos, ¿cierto? Aquí, en este caso, obviamente tienen en cuenta el orden, ¿cierto? Porque yo puedo, por ejemplo, calcular la probabilidad de que ningún hijo sea afectado, ¿cierto? Eso tiene que ser que ambos sean homocigotos dominantes o heterocigotos, que va a ser la probabilidad de 3/4, y que el primer hijo sea sano, que el segundo sea sano, que el tercero sea sano y que el cuarto sea sano, ¿cierto? Entonces es 3/4 por 4. O puede ser que haya 3 que no estén afectados, sino que esté afectado, ¿cierto? La probabilidad de que esté afectados sería 1/4. Entonces sería 3/4 por 3/4 por 3/4 por 1/4, ¿cierto? Y como hay 4 combinaciones posibles, sería eso por 4. Porque puede ser que el afectado sea el primero, el segundo, el tercero o el cuarto. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces miren que con base en todas estas probabilidades yo puedo calcular y recomendarle a la pareja, ¿cierto? Decirles, ¿cierto? Si usted va a tener 4 hijos, lo más probable es que haya uno que esté afectado de ellos, ¿cierto? Es que tenga los 4 que sean sanos, es un poquito menos probable, ¿cierto? Pero es más o menos del 30%, y la probabilidad de que todos estén afectados es relativamente baja, ¿cierto? 256 avos. Entonces, esto es toda información que le puede servir a la pareja al momento de tomar la decisión. ¿Ya? Y aquí vamos a introducir el último concepto, que es la probabilidad binomial, que dice, ¿cierto?, que muchos rasgos mendelianos se agregan generalmente en 2 clases.
es decir, sano o afectado, normal o mutante, fenotipo dominante, fenotipo recesivo. Y en todos estos casos en donde hay solamente dos opciones, de ahí el nombre de binomial, podemos referirnos a estos como P y Q, ¿cierto? La probabilidad de que un individuo sea P o la probabilidad de que un individuo sea Q, ¿cierto? Eso ahí se refiere a sano o afectado, normal o mutante, etc. Entonces la probabilidad de que un individuo sea sano, vamos a llamarla P, de que sea enfermo, por ejemplo, es Q, y la probabilidad de que un individuo sea enfermo es igual a 1 menos la probabilidad de que sea sano, ¿cierto? En este caso, porque solamente hay dos opciones. Y en la probabilidad binomial dice, ¿cierto?, que si el número de hijos en un cruce es n, ¿cierto?, es decir, si yo quiero tener n hijos y cada uno es un evento independiente, podemos calcular la probabilidad de que exactamente un número x de hijos sean p y el resto sean q, ¿ya? Y eso se hace con esta formulita, ¿cierto?, donde n es el número de hijos, ¿ya? X es el número de hijos que van a ser en la categoría p, y y va a ser el número de hijos que va a estar en la otra categoría, ¿ya? Donde p es la probabilidad de ese evento, ¿cierto?, de ser sano, por ejemplo, y q la probabilidad del otro evento, de ser enfermo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, con esta formulita uno puede calcular ese tipo de probabilidades que veíamos en este caso, ¿cierto? La probabilidad, por ejemplo, que hayan 4 hijos afectados o 3, etcétera. ¿Sí? ¿Era X e Y? No entendí eso. X e Y. X es el número, n es el número de hijos total, X es el número de hijos que van a ser P, y Y es el número de hijos que van a ser Q, ¿ya? Y P y Q son las probabilidades de que sea sano o la probabilidad de que sea enfermo. O normal o mutante, o dominante o recesivo, o sea que sea el rasgo que estamos viendo, ¿ya? Y siendo así, va la primera tarea de este curso, tarea optativa, y va es a las primeras 2 personas que me la envíen por correo y que esté correcta, les da una bonificación para la primera prueba del curso, ¿ok? Ahí se los dejo, ¿cierto? La anemia falciforme es una enfermedad causada por una mutación recesiva. Si una pareja, ambos heterocigotos para ese gen, quieren tener una familia de 6 hijos, y ahí les plantean 3 preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que todos los hijos sean sanos? ¿Cuál es la probabilidad de que 5 de 6 hijos sean sanos? ¿Y cuál es la probabilidad de que al menos 3 hijos sean sanos? ¿Ya? Cuando me refiero al menos 3, quiere decir 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos o 6 hijos sanos. Esa les queda de tarea a las 2 primeras personas que me la envíen por correo y esté correcta la pregunta. Yo les notifico respondiéndoles, y les queda una bonificación para la primera prueba. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con probabilidades con el tema de la clase de hoy? No, profe. ¿No? Muy bien, bueno, si todos entendieron, entonces creo que van a llegar 34 respuestas a esa pregunta, todas al mismo tiempo. Y yo feliz de ponerles una bonificación a todos. Ya. Si no hay más preguntas, entonces dejamos así. Nos vemos el jueves. Acordarse, por favor, a los que llegaron tarde de hacer los grupos para los prácticos y enviarle la información a Sofía. Ahí está el link para el WhatsApp donde están coordinando los grupos. Y si no hay más preguntas, entonces dejamos así por hoy. Que tengan un buen resto de día y nos vemos el jueves en la mañana. Chao, profe, que esté bien. Chao, Gracias. profe, que esté bien. profe. Igualmente, voy a parar la...